Sean todos bienvenidos. En este video hablaremos sobre cómo la Iglesia protestante y el mundo político se relacionan en el territorio colombiano. Específicamente el Partido Confesional Movimiento Independiente de Renovación Absoluta. Para empezar, creemos importante dar un panorama del proceso en la región latinoamericana. Para ello, viajaremos a la clase de la profesora Marta Ariel. Hola, soy la profesora Marta Ariel. Desde la segunda década del siglo XX, en la región latinoamericana se ha ido presentando modificaciones en cuanto al campo religioso y su participación en la sociedad. La preponderancia que tenía la Iglesia Católica comienza a cambiar, dando paso no solo a las iglesias protestantes de corte evangélico, sino también a otros grupos posteriores pentecostales y neopentecostales. La presencia del complejo evangelista en el territorio, para los años 80 del siglo, va tomando una mayor relevancia en el ámbito político e institucional. Investigaciones señalan que este proceso se comienza a extender en distintas regiones de Latinoamérica. Casos en Guatemala, en Venezuela, en México, Argentina muestran el desarrollo en la presencia de instituciones y organizaciones político-partidistas. Profesora, disculpe. ¿Qué grupos o movimientos integran este fenómeno en Latinoamérica? Desde mediados del siglo XVI, esta facción protestante del mundo religioso ha ido paulatinamente ramificándose en distintas vertientes cuyos preceptos religiosos en algunas cuestiones pueden ser similares y en otras diferentes. Entre académicos, la visión de este tipo de movimientos religiosos en América Latina ha acordado a grandes rasgos tres tendencias evangélicas. Observamos al protestantismo histórico, donde se sumergen en esta tendencia a los luteranos, metodistas y calvinistas cuyas primeras comunidades van llegando al territorio latinoamericano a partir del siglo XVIII. Los movimientos evangélicos de origen estadounidense se entienden en esta categoría congregaciones de bautistas, presbiterianos y hermanos libres, donde su entrada en territorio latinoamericano se produce desde el siglo XX. Y los pentecostales, estos movimientos y el crecimiento de su presencia en territorio latinoamericano, se da a partir de dos frentes, diferenciados por décadas: la iglesia de corte pentecostal clásico y las neopentecostales. Esta continua presencia de iglesias protestantes, con el tiempo tomaría una importancia fundamental, dejando de lado la decrecida presencia y participación del catolicismo. Serán los grupos mencionados, quienes a partir de su significativo y creciente peso demográfico, como también las nuevas medidas e innovaciones en su acción pública, litúrgica y organización, verán rentable su acción y capital religioso en el mundo político para sus intereses y objetivos. Ya una vez enmarcado el proceso de transición de la Iglesia protestante al mundo político a nivel latinoamericano, procederemos con el historiador Heraclito Carrillo a conocer elementos del fenómeno en el territorio colombiano. Hola, soy el historiador Heraclito Carrillo. En Colombia, la ampliación del sentido democrático que se fue gestando paulatinamente, permitió el concebimiento de un sentido de pluralidad religiosa. Aunque esto es resultado de un largo proceso, el cual tiene como origen, en el conflicto histórico entre liberales y conservadores en el territorio, donde la Iglesia Católica declinó a la facción conservadora, creando una fuerte relación que legitimaría las instituciones de corte conservador y valores tradicionales. Por otra parte, con la continua llegada de miembros de los movimientos protestantes, durante este período surgieron diversas iglesias que se autodenominaban como históricas. Estos entendieron que su objetivo era estrechar una relación similar con las facciones liberales y así lograr un control y un poder como el alcanzado hasta entonces por el catolicismo, y quién sabe, en el mejor de los casos, reemplazarlo en la sociedad. Esta relación muestra, según los investigadores, a una iglesia protestante de corte liberal finalizando el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. En los años 30 se presentarán en diversas zonas del territorio diferentes establecimientos de iglesias protestantes, entre las cuales podemos nombrar a la Iglesia Misionera Independiente en 1930, la Asamblea de Dios en 1932, la Procruzada Mundial en 1933, la Misión Indígena de Suramérica en 1934, la Misión Latinoamericana en 1937, la Iglesia Cuadrangular en 1942,
La Sociedad Misionera Interamericana en 1943, los Hermanos Menonitas en 1945. Finalizando la década de los 40, las nuevas dinámicas y ciclos de violencia entre 1948 y 1958 hasta entonces señalarían la ruptura de los lazos entre iglesias protestantes y el grupo liberal. Se dificultó todo tipo de asociación en el Frente Nacional y posteriormente se darían las condiciones para un cambio en la perspectiva protestante, adoctrinamiento rechazando las ideas del comunismo. Surgimiento de muchas nuevas iglesias constituía la expresión de las frecuentes divisiones. A medida de ello, sus intenciones y formas de organización fueron transformándose y tendientes a establecer nuevos tipos de proselitismo religioso, con la ayuda de estrategias con medios comunicativos y la edificación de las organizaciones multitudinarias. De ello emergieron nuevos movimientos fundados sobre la base de iglesias protestantes que aspiraban a consolidarse, ser vehículos de sus intereses y permitir el acceso a espacios de poder político para sus líderes. Una vez expuesto lo concerniente al fenómeno de esta transición al mundo político, es pertinente aclarar que tanto el cambio social entre la población tendiente al movimiento evangélico pentecostal, como también la percepción de la Iglesia pentecostal y el marco legal en el sentido democrático y plural religioso, serían los elementos que condicionarían el escenario nacional para la participación política de iglesias pentecostales. Ahora pasaremos a dar el contexto social y cultural religioso del movimiento independiente Renovación Absoluta. Para ello Michel Bloch nos dará los aspectos de este panorama. Cordial saludo, hoy Michel Bloch. En lo concerniente al carácter histórico y cultural de la organización MIRA, primeramente, el partido MIRA surge dentro de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional constituida en 1971, la cual estaría dirigida por Luis Sapiravique y Luis Eduardo. Sus nociones religiosas fueron de corte pentecostal y al día de hoy neopentecostal. Esta pareja de esposo empezó a organizar encuentros para orar con sus invitados. Al inicio de sus invitados eran en ocasiones menos de 10 personas. 6 años más tarde la revelación indicaba otro camino para esta iglesia, la política. Según María, a quien el Espíritu Santo usaba para llevar su mensaje, la iglesia participaría en el gobierno, y sería cuestión de tiempo para que se unieran a ese culto la población. Esto se daría para 1989 con el ingreso de Carlos Alberto Baena, un abogado comprometido con la doctrina que incentivó la formación en jurisprudencia para que en el 2000 se decidiera crear el partido político MIRA. Al intentar comprender el carácter ideológico de esta nueva organización, frente a la pregunta, ¿ustedes son de derecha o de izquierda? Pues nos gustan algunas cosas de la derecha, nos gustan algunas cosas de la izquierda, pero realmente no nos definimos como ninguno de los dos, porque precisamente por eso se puso como parámetro la independencia. Sería la noción del miraísmo la que tomaría esta institución, donde un sistema de principios busca a través de instituciones formales o no, para orientar su accionar y organización al disfrute de la dignidad y proyección humana. Ya finalizando, vemos entonces que los estudios concernientes a este complejo como el partido MIRA, tiende a comprender cómo esta institución ha logrado una fuerza política y que paulatinamente fue creando un creciente número de votantes. Una de las razones que podría explicar tal fenómeno sería el papel de las redes sociales y el uso de medios comunicativos y audiovisuales, desde donde promueven y divulgan para rendir cuentas e informar sobre los temas que se debaten en el Congreso. Esto último incluso se le reconocería con un premio en 2010 en la categoría Mejor Sitio de Política y Democracia por la organización Colombia en Línea. Muchas gracias por la atención brindada y no siendo más, hasta la próxima.